Hola, bienvenido al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy te queríamos hablar de este fascinante tema que hoy titulamos Voluntad Superadora, desde la perspectiva de la psicología de Carl Gustav Jung que enseñamos y practicamos en nuestra escuela. Bueno, este título surge a partir de un capítulo que estuve leyendo recientemente de este hermoso libro de Arquetipos e Inconsciente Colectivo de Jung. Este hermoso libro es el capítulo que habla del instinto y la voluntad. Un tema realmente fascinante. Y a partir de ahí se me ocurrió elegir la voluntad, que él habla de la voluntad, como superadora. Y en este capítulo nosotros consideramos que Jung se anticipa al fin del materialismo. ¿A qué nos referimos con materialismo? Porque quizás vos estés escuchando y estés pensando en materialismo. Yo no soy materialista en el sentido de no comprarme todo. Y el materialismo es mucho más profundo que eso y está muy arraigado en nuestra mentalidad. Y es una concepción del mundo donde nosotros seguimos considerando que la mente está supeditada a todo lo físico. Y esto está muy arraigado en nosotros. Y aquí Jung lo desarrolla desde el siguiente ángulo, desde el punto de vista de la mecanicidad del instinto. Él le llama instinto aquí a todos los procesos fisiológicos o los procesos de la vida que él explica, que son bastante limitados y mecánicos. Estamos muy acostumbrados a una concepción mecanicista de la vida. De hecho, ideas como el Big Bang, con su connotación materialista en el sentido de concebir el universo como una máquina azarosa, ¿sí?, que en algún punto se repite a sí misma y en algún punto nosotros los humanos desde este nivel en el que nos encontramos predecimos cómo funciona la naturaleza como dotada de mecanismos, que es una continuidad de la idea de Newton que ya tiene 3 siglos en realidad. Tenemos un materialismo nosotros heredado concibiendo al universo o Dios como máquina, como decían antiguamente, donde está todo predeterminado según leyes fijas. Esto luego se expresa en todos los niveles de las ciencias mecanicistas de la vida. Y Jung plantea ya en 1914, 1903, una idea revolucionaria, que lo psíquico, lo psicológico, es superior a lo físico. Hoy están muy desarrolladas las neurociencias, pero todavía nosotros consideramos con un tinte muy materialista, porque se sigue buscando y asociando a determinadas actividades mentales o emocionales distintos correlatos fisiológicos. Y se sigue pensando que es lo fisiológico la causa de la energía psíquica. Y esto no se ha demostrado ni se va a poder demostrar. Vamos a leerte un poco acá, porque es muy lindo escucharlo de palabras de Jung, a que es un poco difícil para el que no se dedica a estudiar Jung, pero queremos traértelo como él lo presenta esto originalmente y luego ir explicándolo, tratando de ser lo más fiel posible a la idea original que Jung transmitiera. Y en este libro, ya Jung explora lo que hoy las neurociencias les encanta explorar, la relación entre la mente y el cuerpo, ya estableciendo cómo funciona esta relación de lo psicosomático. O sea, ya estaba él en 1913-14 integrando el cuerpo y la mente en una totalidad, pero también jerarquizando lo que es la mente. Por eso hablamos de voluntad superadora. La voluntad como aquello que va más allá de lo físico y que permite al individuo hacer cambios y transformaciones. Esto hoy en la física cuántica se desarrolla muchísimo y Jung tuvo una importante influencia en la física cuántica. Te invitamos a que lo investigues, donde se habla hoy de los saltos cuánticos en la naturaleza, donde no se pueden explicar las transformaciones en la naturaleza desde el punto de vista estrictamente material. Hay muchas lagunas y muchos vacíos en esa explicación. ¿Cómo es que la selección natural de la que habla Darwin procede y produce evolución? Hay algo que no se puede explicar que son los saltos cuánticos, donde de repente aparecen nuevas especies. No hay una explicación para eso, si tomamos solamente el mundo de lo material, un tercer factor influye en ello. Para eso, y ahora ya vamos a llegar a la lectura un poco de lo de Jung, recientemente vi un video del Dalai Lama, de su santidad el Dalai Lama, el máximo líder espiritual del budismo tibetano,
muy conectado con la psicología de Jung, porque tengan en cuenta que Jung fue uno de los primeros que introdujo el libro tibetano de los muertos. Hicimos un video sobre esto acá en nuestro canal, si te interesa, sobre la introducción que Jung hiciera al Bardo Todol, o al libro tibetano de los muertos. Y su santidad el Dalai Lama, en un diálogo con científicos rusos, ellos hablan de la cuestión genética y de lo físico, de un materialismo muy acentuado de cómo se gesta la vida, cómo se genera la vida. Y el Dalai Lama les pregunta en un momento a los científicos y les dice lo siguiente, y demostrando que hay un tercer factor en el origen de la vida que no es de naturaleza material. Y esto está asociado a la idea de la voluntad, como Jung lo plantea, en contraposición o complementación al instinto. Plantea el Dalai Lama, cuando hablan de la gestación de la vida, del óvulo y el espermatozoide, él dice que hay millones, él dice, no, la ciencia esto ya lo ha demostrado, ¿no? Que cuando un óvulo es fecundado, son millones de los espermatozoides que están ahí disponibles, sin embargo es uno solo que es fecundado, y eso no siempre. A veces sucede, a veces no sucede, y eso genera la vida, y todos nosotros que estamos aquí hablando y viendo el video, como dice el director de nuestra escuela. Nosotros somos producto de un óvulo que fue fecundado por un espermatozoide. Pero hay millones. ¿Y por qué de todos esos millones, un espermatozoide y un óvulo, se unen y gesta la vida? Hay un tercer factor que es independiente del óvulo espermatozoide, que es la vida, que es lo que produce que en esa unión, de esa mezcla de óvulo espermatozoide, aparezca después el futuro feto y el niño o niña. Entonces dice el Dalai Lama que hay un factor metafísico superior que está determinando que cuando se unen un determinado óvulo y un determinado espermatozoide, la vida comienza. Lo mismo podemos nosotros analizar. Lo mismo podemos analizar con el Big Bang. Bueno, perfecto, se crea el Big Bang, pero ¿de dónde surge este Big Bang? Porque pueden ustedes que están viendo este video, y esto va a ser polémico, pensar en algo que se cree que tenga un cierto orden, sin un agente, sin un sujeto que lo produzca. Piensen ustedes en una receta de comida. ¿Podría hacerse una pizza sola? ¿Podría hacerse un plato de comida solo? No, hace falta un agente, un sujeto que lo haga. ¿Podría su casa limpiarse sola? No, hace falta alguien que venga y que la limpie. Si nosotros abrimos las ventanas con golpes de viento, ¿la casa se ordena? Nos encantaría. Nos encantaría que se ordene sola. Sin embargo, nunca va a suceder jamás, azarosamente. Donde hay orden en la naturaleza, hay inteligencia, hay un agente. Después ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero podemos sí estar de acuerdo en que el universo es armónico y ordenado. Si no se chocarían los planetas, hubiese terminado hace rato si fuera un caos el universo. Hoy se estudia el universo, esto ya es incuestionable, hay ciclos de vida, está la química, está la tabla periódica de Mendeleev, donde ya podemos ver que hay una estructura en todos los procesos. El mundo molecular, atómico, tiene una estructura. Claro, no alcanzamos con nuestra inteligencia limitada a abarcar la totalidad de esa estructura. No podemos tampoco hablar de leyes mecánicas y fijas, porque donde hubo un tercer factor que dio origen a todo el universo, o a lo que, si queremos tomarlo así, el Big Bang, quiere decir con esto que hay una cantidad de energía libre disponible, como dice Jung, que es independiente de la materia, es independiente del Big Bang y es independiente de los procesos físicos y químicos. Esto es muy importante, porque esto rompe con nuestra mecanicidad. Y eso plantea una voluntad, y pusimos acá el adjetivo superadora. Es posible realmente realizar un cambio más allá de las condiciones en las que nosotros nos encontremos a nivel material. Hay algo que trasciende la materia en nosotros y que si nosotros podemos acceder a ese nivel de nuestra mente y desarrollar esta voluntad que es potencial en nosotros, que a veces por medio de los sobreesfuerzos, pero sin saberlo nos conectamos con ella, cambiaría toda nuestra percepción de nosotros mismos y de la vida. Tendríamos otro sentimiento acerca de la vida. Miren cómo lo plantea Jung. Esto es un tema complejo, pero puede abrir el panorama
a desarrollar una fe distinta en la naturaleza del ser humano, una fe superadora, una fe con conocimiento, como decían los antiguos hindúes, una pistisofía. Realmente, verificar por ustedes mismos que se pueden superar los obstáculos psicológicos. Inclusive el dolor físico puede ser experimentado desde otro ángulo con esta idea. Inclusive tenemos realmente procesos extraordinarios que realizan grandes yogis de dominio del cuerpo. Porque hay una voluntad por encima del instinto, por encima de los procesos mecánicos fisiológicos corporales. Claro, eso ya es mucho, pero existe. Vamos a ver. Jung dice que hay dos niveles en cada función psíquica. Hemos hablado nosotros en otros videos, pero vamos a retomarlo esto muy sencillamente. Tenemos la función para pensar, la función para sentir, la función que determina los procesos químicos fisiológicos y la función de la intuición. Estas funciones tienen un aspecto superior y un aspecto inferior. El aspecto inferior, Jung lo llama el aspecto de los instintos, la esfera instintiva, ¿no? La esfera instintiva lo llama Jung. Por ejemplo, de la emotividad hay una parte orgánica en lo emotivo, porque cuando vos sentís una emoción, sí hay una actividad química en el organismo, esa es la parte orgánica. Siempre que tenés emociones hay una afectación. Se inerva, dice Jung, el sistema nervioso, hay un movimiento psíquico, o de hecho hoy ya en la física, en las neurociencias se ha comprobado que se segregan los neuropéptidos, ¿sí? Se segregan sustancias en el cerebro que producen los procesos bioquímicos. Eso sí, hay una parte orgánica. Pero dice Jung que hay una parte superior en cada función, que es la psíquica, que es el mundo puro del sentimiento y del pensamiento, que se expresa en este vehículo físico que es el cuerpo. Pero desde el punto de vista materialista nosotros consideramos que los procesos nerviosos, los procesos cerebrales, son los que dan origen al pensamiento. No dice Jung que no influencia lo físico sobre lo psicológico. Jung no cae en ese error dualista, pero sí dice que hay una cantidad de energía libre que tiene el mundo del pensamiento, que tiene la emoción y el sentimiento, que él lo llama en este caso voluntad, que está por encima de lo físico, que es lo que va produciendo las transformaciones y la evolución, no solo del ser humano, sino de todas las formas vivientes. En el caso del ser humano, nosotros tenemos la capacidad de ser co-creadores con el creador. Podemos participar conscientemente de esta aventura, de estos saltos cuánticos en nuestra vida. Dentro de la psíquica, dice Jung, de la esfera psíquica, la función puede ser desviada y modificada en muy diversas formas por la acción de la voluntad. Esto resulta posible porque el sistema de los instintos no representa una composición armónica, sino que está expuesto a muchas colisiones internas, que es la vida misma, que es todo, lo podemos observar muy claramente en el mundo animal. El instinto tiene su orden, tiene su estructura, ¿sí? Pero no es completamente perfecto, tiene variaciones. Por eso las especies se van perfeccionando, porque hay una cantidad de energía libre que permite que se haga un nuevo aprendizaje. Eso se llama salto cuántico en la naturaleza. Nosotros los seres humanos podemos desarrollar esta capacidad conscientemente, mientras que en el reino animal es la especie, la inteligencia de la especie, la que va realizando estos saltos cuánticos, o Rupert Sheldrake hoy toma la idea también de Jung y de los antiguas filosofías de Oriente y lo llama los campos mórficos. También se llama efecto mariposa esto, modernamente, todo esto que Jung hablara. Un instinto reprime y perturba al otro, y pese a que los instintos tomados como totalidad hacen posible la existencia del individuo, su ciego carácter compulsivo da lugar frecuentemente a prejuicios recíprocos, que es el aspecto puramente instintivo de la naturaleza. La diferenciación de la función a partir de la instintividad compulsiva hasta la aplicabilidad voluntaria es de fundamental importancia en cuanto a la conservación de la vida. Porque aquí no estamos preguntando un tema socrático, ¿qué es el ser humano? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Esto en la esfera animal no es un planteamiento consciente. No sucede este planteamiento. Como hemos visto en la esfera psíquica, la voluntad
esta voluntad superadora, que nosotros le pusimos este adjetivo hoy para explicar un poco esto, actúa sobre la función instintiva. Esto sucede porque la voluntad misma representa una forma de energía que puede superar a otra o por lo menos influirla. Por ejemplo, el Dalai Lama, me acuerdo también de un ejemplo, porque hoy el Dalai Lama está dando ejemplos muy prácticos de estas ideas que ya Jung planteara a principios de siglo y en el budismo ya están hace 2500 años, ¿no? Él da el ejemplo y dice, miren la mente cómo es superior al cuerpo, o la voluntad al instinto, en el caso de este capítulo de Jung está planteando lo mismo. Dice así, ¿has experimentado vos un dolor físico y de acuerdo a tu estado anímico experimentás ese dolor de diferentes formas? Si vos estás negativo, el dolor es algo que lo sentís pero terriblemente, te identificás terriblemente con él. Pero si estás positivo, este dolor lo sentís diferente. Esto es una prueba que vos mismo podés hacer. O inclusive el frío. Yo la otra vez lo experimentaba y digo, bueno, estoy haciendo un pequeño experimento tibetano, porque los tibetanos hacen una práctica donde los preparan, se llama la práctica del tumo. La práctica del tumo. Hice mi pequeña práctica del tumo. Les cuento mi experimento. Es bastante simplón mi experimento y realmente me aleja muchísimo de las capacidades de estos monjes tibetanos. Pero ellos tienen una práctica que corona parte con éxito su dominio sobre el cuerpo y esta demostración de que lo psíquico es superior a lo físico o está por encima, donde controlan sus funciones fisiológicas y generan calor interno. Van a grandes alturas en el Himalaya, ¿no? O en el Himalaya, sí. A grandes alturas, con muchísimo frío, con 20, 30 grados bajo cero, apenas con un taparrabo, y se tiran agua congelada encima, no sufren el frío, controlan el frío y además generan calor interno. Les ponen unas especies de frazadas mojadas y las secan. Se convierten como una especie de estufa o plancha. Y esto está demostrado, se llama tumo, que les van enseñando alquímicamente a dominar el cuerpo con la mente y controlar la función del frío. Inclusive hay filmaciones hoy día donde los muestran viviendo a 5.000 metros de altura descalzos y en remera o en cuero. Y no sienten frío, no se le pone la piel de gallina. ¿No es cierto? Bueno, yo hice mi pequeño experimento de eso, les voy a contar. Usted va a decir, pero no es ese el que no llegué a eso, pero sí algo mínimo, pequeño, donde dije, si yo tuviese más poder mental, más capacidad, más voluntad, esto lo podría hacer como los monjes tibetanos. Pues no lo puedo hacer ahora, pero sí como una potencialidad. Resulta que hacía mucho frío acá en Buenos Aires. Bueno, para los escandinavos esto no es nada. Pero tuvimos un día de 3, 4 grados y salí a la calle. Y vieron cuando uno siente frío que empieza a temblar del frío. Y dije, un momento, y me puse en esa posición de temblar del frío. Digo, a ver si esto de los tibetanos funciona. Y no. Y dije, a ver, voy a tratar de dominar el pensamiento, cómo me está afectando el frío. Y lo sentí mucho menos. No logré estar sin ropa con ese frío, eso no. Pero sí lo sentí menos. Y digo, bueno, esto es una pequeña muestra que la mente incide muchísimo, porque estuve atento a mi mente, a los pensamientos asociados al frío, a las emociones y a las sensaciones, y disminuyó un poco la sensación de frío. Esto vos lo podés comprobar con una enfermedad, donde cuando estás en un estado negativo de la mente, el cuerpo es totalmente dominante sobre vos. Pero cuando estás diferente, ese mismo dolor, aunque lo seguís sintiendo, porque no somos monjes tibetanos, te afecta muchísimo menos. Ustedes dicen, pero ese ejemplo no es científico. ¿Por qué no? Eso es algo que vos experimentás. Según el principio de la esencia de la ciencia, lo experimentable que vos podés repetir como experimento, es científico. Agarremos a muchas personas. Y además también cómo lo psíquico influencia negativamente sobre lo físico. También podemos tener la comprobación negativa de esto, que acá es lo negativo influenciando sobre lo físico. ¿Nunca recibiste una mala noticia y somatizaste y te descompusiste? ¿Te agarró una gastroenteritis? Hasta los médicos mismos han experimentado eso. ¿Pero por qué la ciencia no quiere computar eso como científico? ¿Estamos descalificando la propia experiencia que tenemos? ¿Estamos dependiendo de libros para la experiencia solamente? Bueno, Jung era muy libre a la hora de razonar y todo esto él lo tenía en cuenta. Y vamos allá a terminar con esto y leer un poquito más de Jung para traerles a ustedes al Jung original,
más allá de mis explicaciones. Mucho más hermoso es escucharlo a él de primera mano. En esta esfera que yo defino como psíquica, la voluntad es motivada en último término por los instintos. Es claro que no absolutamente. O sea, la mente, la voluntad no está totalmente condicionada por el cuerpo. Claro que nos afecta. Pues en este caso no sería una voluntad, ya que ésta posee, por definición, cierta libertad de elección. La idea de voluntad plantea que hay cierta libertad de elección, no absoluta. La voluntad equivale a una cantidad limitada de energía. Escuchen esto, la voluntad equivale a una cantidad limitada de energía que está a libre disposición de la conciencia. Nosotros podemos vencer el eterno retorno de nuestra vida. Podemos salir de la mecanicidad. Falta que tengamos conocimientos especiales para hacerlo. No estamos condenados a la neurosis, ni a los complejos, ni a los conflictos psicológicos, porque hay un nivel de nuestra mente que está libre de todo ello. La psicología de Jung te plantea que es posible acceder a ese nivel de la mente que él llama los arquetipos, Platón llamaba los arquetipos, y en el budismo se llama el Dharma. Bueno, hasta acá esta idea sobre las ideas de Jung de instinto y voluntad superadora. Esperamos que este video te sea de utilidad para poder ahondar en tus reflexiones y también ver que hay una psicología práctica que puede llevarnos a la superación de los conflictos humanos. Si te interesa esto, te invitamos a nuestros cursos que damos presencialmente acá en Buenos Aires sobre la psicología del inconsciente colectivo y arquetipos, que son muy prácticos. O si no, también podés hacer algunos cursos que tenemos introductorios online. Si te gustó este video, le podés dar clic acá en me gusta, le podés suscribirte al canal, compartirlo con otros y dar clic en la campanita para recibir las notificaciones. Hasta nuestro próximo video desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, desde el Escarabajo de Oro. Chao.